esto muy poca gente lo sabe o lo tiene tan presente, pero la rentabilidad en el negocio agropecuario es muy baja, con lo cual, y esto me sirve para dar inicio al tema que vamos a charlar ahora, con lo cual cada decisión que vos vas tomando, normativa, regulatoria o lo que fuere, si va a impactar en el costo, es un grito en el cielo. Claro. Recordemos además que el sector agropecuario siempre, no está de más decirlo, paga retenciones que son muy altas. En el caso de la soja un 26%, en el caso del resto de los cultivos también paga retenciones que fueron disminuyendo, es verdad, con el correr de los últimos 2 años, pero siguen siendo retenciones, y cuando vos haces el esquema, el año, trazás tu negocio anualizado, el número te da finito, ¿no? Recordemos que además el 70% de la producción agropecuaria en la Argentina es con campo alquilado, con lo cual tenés el costo de arrendamiento. Claro. Bueno, en definitiva, una discusión persistente, sobre la cual también recae ahora el tema de la ley de semillas, ¿no? Otro gran tema que el sector agropecuario está planteando, porque el gobierno está avanzando en esta cuestión, producto del acuerdo que el gobierno ha firmado con Estados Unidos, con la idea de ir hacia una normativa internacional que es su POP 91, que plantea ciertas cuestiones. Esas ciertas cuestiones son empezar a hablar de la protección de la propiedad intelectual en muchos aspectos. Acá entra también la ley de la propiedad intelectual para lo que es la semilla. O sea, lo que está en debate es si vos te guardás o no semillas para la próxima campaña. En el caso de algunos cultivos sí, como el trigo y la soja, porque son autógamas y vos te podés guardar para reproducir. En el caso de otros cultivos como el maíz no, porque vos tenés que comprar la semilla. No tenés esa posibilidad. Pero si te guardás para después, ¿con regalías o sin regalías? Sí, ahí está el tema. Porque ¿volvés a pagar o no? Las empresas han dejado de invertir en la Argentina porque no tienen un retorno. Es un tema de hace muchos años en el sector agropecuario que hay que abordar, que hay que tratar, y el gobierno, yo creo que esto es muy positivo. El gobierno lo tomó el tema, y los legisladores lo tomaron el tema, y el agro tomó el tema, pero hay que discutirlo ahora. Claro. Pero es lo más sano, discutirlo y hablarlo. Ahora, esta semana se dio un cruce interesante entre Federico Sturzenegger, que es el ministro de la Modernización en el gobierno, y un productor agropecuario que es además dirigente, con quien vamos a hablar ahora, que es ni más ni menos que Pablo Ginestedt, que es secretario de CARVAP, la Confederación de Productores de Buenos Aires y La Pampa, y además es licenciado en Economía y Administración Agraria, con lo cual tiene un conocimiento muy interesante para charlar con nosotros. Pablo, ¿cómo estás? Daniel Aprile y Viviana Valle te saludan. Hola. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están? Estás, Pablo? Un gusto charlar con ustedes. Muchas gracias. Lo mismo. Bueno, te has planteado una discusión vos en redes sociales con el ministro Sturzenegger. Yo traté de hacer una pequeña introducción al tema, pero básicamente, ¿qué opinás de que el gobierno, haya tomado esta cuestión y que haya avanzado como ha avanzado hasta ahora, que es con una normativa? A ver, siempre es bienvenido el tema de dar esta discusión, y todos somos conscientes que tenemos que buscar una solución a este tema de la ley de semilla, ¿no? Venimos discutiéndola hace muchísimo tiempo. La última vez que estuvimos cerca de mejorar esto desde una ley o de un decreto fue en el año 2018, 2019, y después volvimos a enterrar el tema y ahora vuelve a salir. Lamentablemente se ha perdido mucho tiempo, muchas discusiones estériles, y ojalá ahora podamos realmente hacer un diálogo adulto, constructivo, y podamos avanzar en este tema, ¿no? Obviamente que en todo esto hay muchísimos intereses, muchísimo lobby, sobre todo de las empresas semilleras y sobre todo de las empresas semilleras internacionales, que, entendemos que exageran o no dicen la verdad con algunos números, y lamentablemente, como bien decías, el ministro ha tomado algunas cuestiones de esas que no tienen nada que ver con la realidad de lo que está pasando en la Argentina, ni siquiera con posible atraso productivo. La diferencia que marcaba de que con esa resolución que sacaron antes de ayer, Argentina iba a exportar $4.000 millones más, ¿no? Si eso fuera real, ¿para qué vamos a discutir la ley de semillas? Ya está, ya se discutió, ya se solucionó el tema con esa resolución, si era tan fácil, ¿no? Lamentablemente son cosas que no ayudan a la construcción de la confianza que hay que construir, porque acá hay mucha desconfianza entre lo que quieren las empresas, después los vericuetos legales, las presiones internacionales. Es un negocio el tema de la semilla y de las biotecnologías, sobre todo muy concentrado. Hay 3 empresas internacionales, 4 que son las que comandan el 95%
de la investigación, el desarrollo a nivel internacional, lo cual el poder de presión que tienen sobre todas las empresas que hacen genética es muy grande. Entonces, bueno, hay que dar los pasos con cuidados. Somos conscientes que el hecho del uso propio tal cual, como lo venimos conociendo hasta hoy, merece algunos cambios y estamos dispuestos a dar esa discusión. De hecho, hicimos una propuesta al respecto y es algo que queremos avanzar y pasar a otro tema, ¿no? Y Pablo, ¿qué cambios merecería? ¿Qué cambios merecería? Nosotros hicimos ahí algunos planteos, básicamente, que el uso propio, hoy tal cual es gratuito y restricto, ¿no? No hay ningún tipo de limitación. Nosotros lo que propusimos es poner ciertas limitaciones al uso propio. Obviamente el uso propio tiene que seguir. Ahora vamos a discutir cuánto te voy a pagar por ese uso propio. Nosotros decimos, bueno, bárbaro, el uso propio, el derecho de hacer uso propio sigue siendo el productor. No tengo que ir a pedirle permiso a un semillero si puedo hacer uso propio o no. Eso creo que es algo que está fuera de la discusión. Ahora, sí vamos a discutir cómo te pago, que eso es lo que planteamos. Nosotros dijimos, bueno, hicimos una propuesta que por la semilla originalmente adquirida se va a pagar por 3 años y que va a haber un mínimo de hectáreas sobre las cuales habría una exención para los pequeños productores y demás. Básicamente ese es el meollo de la cuestión de lo que nosotros proponemos, que es un cambio sustancial de lo que tenemos hoy, ¿no? Sí, claro, a ver, para que la gente quizá que no está tan en tema lo entienda, es como las regalías que cobra un cantante cada vez que suena un tema, ¿no? Que compuso en su momento, por ejemplo, ¿no? Pablo, claro, es más algo o menos así. Va de la misma manera. Pero también hay productores que te dicen, pero yo ya pagué estas semillas y decidí guardarlas y después las quiero usar más adelante. ¿Por qué tengo que volver a pagar? Es como compré una campera, la dejé en el placar 3 inviernos, la vuelvo a sacar y tengo que pagar. Bueno, ahí está parte de la discusión de cómo se reconoce el reconocimiento de la propiedad intelectual. Uno se supone, digamos, que cuando adquiere una bolsa de semilla, o yendo a lo que vos decís, a lo de la música, bueno, de última, si uno adquiere una música de carácter, vamos a suponer hace 20 años atrás, cuando estaban los CD, uno cuando iba a comprar un CD, bueno, ya el CD tenía un valor puesto. Si vos lo adquirías de manera legal, tenías que pagar lo que estaba escrito ahí, ¿no? Sí. En lo de la semilla, lo mismo. Uno cuando compra la bolsa, dice, bueno, yo ya la adquirí. ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces para desarrollar una variedad, si te ponen el costo total en la primer compra, a lo mejor, digamos, se hace inaccesible, porque como uno después la puede seguir usando, es difícil de poderla adquirir. Entonces lo que se está planteando es decir, como eso es imposible de llevarlo a cabo y demás, bueno, pongamos, yo por la que compré, te pago mejor la inversión y a mí no me sea tan caro por ahí si tengo que pagarlo todo junto. Eso por lo que vamos a suponer que yo compré para 50 hectáreas, ¿no? Te pago por un tiempito. Pero vamos a suponer como yo acá puedo multiplicar e incrementar la superficie, porque como el grano producido es el mismo que sembré, digamos, paso de sembrar a lo mejor 50 a 300, ¿no? Bueno, por esas 300 que yo, vamos a suponer que tardé al otro año en sembrar, paso a sembrar 300, bueno, por esas 250 adicionales, bueno, te hago un reconocimiento también porque de alguna manera me estoy beneficiando de la misma tecnología o de la misma genética que había comprado. Entonces esa está la discusión de, bueno, cuántos van a ser los valores, los tiempos, bueno, un montón de cuestiones que es lo que estamos discutiendo hoy, ¿no? Que hasta el día de hoy eso era gratuito, eso no había ninguna obligación por parte del productor de abonar algo, ¿no? Claro, pero hay coincidencia en todos los, diría, en gran parte del sector productivo que hay que pagar por eso, para que las empresas sigan desarrollando variedades, digo. Es una cuestión, claro, que con el correr del tiempo, bueno, todos, tanto las 4 entidades como CREA, PRESID, digamos, tenemos esa visión de decir, bueno, está bien, este sistema ya tiene un montón de años, es perfectible y en ese camino estamos trabajando, pero bueno, discutamos algunas limitaciones para bueno, evitar, digamos, vamos a suponer que hoy tenemos la balanza inclinada totalmente a favor de o levemente a favor de los productores, bueno, que no quede inclinada totalmente para las empresas de genética, digamos. Básicamente lo que hay que buscar es un equilibrio. Hoy, como estamos, no con la ley actual, digo, con la discusión que se está dando,
¿quién gana y quién pierde? No, a ver, acá creo que no tiene que haber ni ganadores ni perdedores. Si lo mirás del lado económico, el productor va a perder porque va a tener que pagar una regalía, pero se supone que vamos a tener mejor genética. Entonces vas a poder recuperar esa inversión. Y siempre va a estar lo que nosotros decimos, esto va a ser de acá para adelante, ¿no? Si uno considera que la tecnología que le ofrecen los semilleros en el futuro no es rentable, no se paga o es demasiado cara, bueno, seguirá usando las variedades que viene usando hasta hoy y listo, seguirá en el sistema, no va a ser nada ilegal. Cada uno irá evaluando como productor qué es lo que le conviene, ¿no? Es polémico, y da para mucho más, obviamente. No te quiero correr del tema, pero Pablo, vos sos de Henderson, y de Henderson es Canilla. ¿Se vive el Mundial lindo en Henderson? Sí, no, a ver, hay un ambiente futbolero como en todos lados, okay. Pero bueno, ya Canilla poco, porque ya hace mucho tiempo que fue jugador, y digamos, también desde que empezó a ser jugador y profesional, prácticamente no vino más acá al pueblo, así que también no. Bueno, pasa que nosotros tenemos, no vamos a decir nuestra, pero estamos entre los 40 y los 50, entonces somos contemporáneos con casi Claudio Poli. De hecho, mira, juega Brasil-Marruecos a las 7 de la tarde, y me acuerdo que recuerdan todos los brasileños, el recuerdo cariñoso que tienen seguramente con Canilla. De Claudio Gracias, Pablo, gracias por la charla, por este rato. Una cuestión para aclarar, por ahí que me parece que es importante con todo esto que se ha estado diciendo, estos últimos días, que es las comparaciones contra Brasil y Estados Unidos en los rendimientos que tenemos en Argentina. Hace mucho hincapié en que tenemos 500 kilos de diferencia entre lo que rinde nacionalmente la soja en Argentina y lo que rinde en Brasil, por compararnos acá, que tenemos legislación UPOP 78 en los dos lados, pero bueno, Brasil con mucho más protección, que es de alguna manera hacia donde estamos planteando de ir. Pero la diferencia no está en la genética. Hay una cuestión sobre todo de impuestos, de derechos de exportación, que hace que esa comparación, el productor brasileño está recibiendo $430 la tonelada de soja, en Argentina estamos recibiendo 300 hace muchísimo tiempo, y los fertilizantes son los mismos, y hay un montón de cuestiones que no se han hecho de políticas acá, y ahí está el 80% de la diferencia o 90% está ahí, no en la genética. Entonces, digamos, no genera confianza todas estas cuestiones que a veces el gobierno equivocadamente plantea con estos números rimbombantes, que cualquiera que conoce del sector sabe que eso no es verdad. Entonces, bueno, irrita mucho más o genera mucha más desconfianza, y es más difícil lograr los acuerdos, ¿no? Creemos que eso es una chicana que no va, y menos lo que dijo el ministro el otro día, que dijo que hablábamos de retenciones porque nos rendía políticamente, ¿no? La verdad que una falta de tino, de error en sus palabras para festejar algo que todo el mundo sabía encima que no iba a funcionar y que no va a cambiar nada. Excelente, gracias Pablo, gracias por tu tiempo. No, a disposición, gracias a ustedes. Un abrazo. Pablo Ginestet, secretario de CARVAP, la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa, es además licenciado en Economía y Administración Agraria, nos dio su mirada sobre la discusión que se está planteando por la ley de semillas. Bien interesante este último punto que hablaba de la comparación, porque es verdad, Brasil no tiene retenciones. Sí. Yo siempre digo lo mismo. No es lo mismo. ¿Vos querés dejarle a alguien que avance y que haga el negocio? Buenísimo, dale rentabilidad.